Dice así la palabra del Señor, capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. ¿Cómo era la tempestad? Grande. Que las olas cubrían la barca. Pero él, hablando de Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y dice la palabra que se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira qué pasaje más lindo. Vamos ahora nuevamente al versículo 23, que dice: y entrando él en la barca, dice, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dice la palabra que Jesús en este momento pues venía de hacer milagros, y en el pasaje anterior dice: los que querían seguir a Jesús eran muchos, eran grandes multitudes, pero le seguían a él aquellos que realmente querían seguirle. Y yo creo que este es un mensaje muy importante para ti y para mí, que hoy estamos acá. Nuestra hermanita Mimi oraba por aquellos que no están acá. Confiamos en el Señor que estén a las 11, ¿verdad? Amén. Y gloria a Dios por eso, porque podemos tener dos reuniones en el domingo. Pero tanto los que estamos hoy acá como los que van a estar el domingo manifiestan algo muy especial de ser cristiano. Y lo especial es esto: es cristiano el que quiere ser cristiano. Esto es bien importante. Es cristiano el que quiere ser cristiano, porque a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario se abrió la puerta. Dice la palabra que cuando él muere, el velo se rasga en el templo, que en ese momento era muy significativo, porque recuerden, ese velo no era una cortina como las que tenemos en casa, que tal vez pueden ser de este grueso, tal vez un cuarto de centímetro la más gruesa. No, en ese momento esa cortina, ese velo era más o menos de este grueso, casi un pie de grueso. Se imagina que esa cortina le cayera a uno encima, lo mata. Gruesa. Imposible de entrar si no estuviese abierto. Pero dice la palabra del Señor que cuando él muere en la cruz del Calvario, ese velo, esa cortina, se parte en dos, abriendo la oportunidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y tenga acceso a la misma presencia de Dios. Pero es voluntario. Es para aquellos que quieren. Es para aquellos que quieren. En el pasaje anterior muchos querían seguir a Jesús, pero solo unos cuantos fueron capaces de entrar en la barca. Solo unos cuantos fueron capaces de entrar en la barca. Dice la palabra que Jesús entró, en el versículo, a la barca, y los que le siguieron fueron únicamente sus discípulos. Recuerda esto y ponlo muy claro en tu corazón y en tu mente.
no todos son discípulos de Jesús. Escucha bien esto, te lo voy a decir otra vez. No todos son discípulos de Jesús. Los únicos que son discípulos de Jesús son aquellos que estamos siguiendo a Jesús. Eso lo dijo en aquel día. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que querían seguir a Jesús entraron en la barca con Jesús. Te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿estás en la barca con Jesús? Muchos querían seguir a Jesús, pero solo unos cuantos entraron en la barca con Jesús. Ahora, ese es el llamado. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros a seguirle a Él. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le habló a aquel joven que tenía mucho dinero, al joven rico? Cómo el Señor, dice la palabra, que al verlo lo amó. Y eso es tremendo. Son muy pocos de los cuales el Señor, la palabra es tan específica en cuanto a lo que Jesús sentía por alguien. Uno de ellos, recuerdan ustedes, fue Lázaro. Dice la palabra que cuando estaba frente a la tumba, dice que lloró, y dice que los que estaban juntamente con él decían: mira cuánto le amaba, pero ya muerto. Y algunos dicen que no hay muerto malo, ¿verdad? Pero en el caso del joven rico, todo dice la palabra que, y al verlo, Jesús le amó. Muy específico, muy directo. Pero ese joven, cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué le dijo? Y sígueme. ¿Qué pasó con el joven? No lo siguió. No lo siguió. Muchos querían seguir a Jesús, pero solo unos pocos subieron a la barca con Él. Te pregunto, hermano, hermana, ¿quieres estar en la barca con Jesús? Si algo vas a desear en la vida, hermano y mi hermana, si algo vas a anhelar en la vida, si algo vas a querer en la vida, yo te digo, hermano, mi hermana, que lo que tú más quieras en la vida sea entrar en la barca con Jesús. Lo que más en tu corazón tiene que haber de anhelo, de deseo, que hermano y mi hermana, llene tu corazón y tu alma, sea querer estar en la barca con Jesús. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 143, verso 10. El salmista diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Los cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Seguir a Jesús quiere decir estar dispuesto y hacer la voluntad de Dios. Y yo le pido al Señor que domingo a domingo, los que estemos aquí parados en este púlpito, podamos decirles a cada uno de ustedes cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo he determinado algo en mi vida como pastor, como hombre, como cristiano: es no demandar de nadie algo que yo no estoy dispuesto a hacer. He determinado hacer eso en mi vida. No decirle a alguien: haz algo sin yo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que estoy siguiendo a Jesús.
Y no de ahora, ni ahora, ni porque las cosas vayan bien, ni porque todo esté azul, sino que en medio de cualquier circunstancia, yo he determinado, como el salmista decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y mira lo que dice la segunda parte, porque tú eres mi Dios. Te pregunto, ¿quién es tu Dios? Le voy a preguntar a ustedes también. Les pregunto a ustedes, ¿quién es tu Dios? El profeta Oseas, en la lectura que hoy tuvimos, lo dijo claro: no adoraré más la obra de mis manos. Y lo está diciendo eso porque los ídolos se hacían con las manos. Y en otros pasajes, en Isaías de manera muy especial, dice que cortaste el tronco y formaste una imagen y te inclinaste a ella. Por eso está diciendo, no adoraré la obra de mis manos. Pero muchas veces nosotros no necesariamente vamos a cortar un palo y vamos a hacer una figura y nos vamos a postrar delante de ella. Pero te pregunto, ¿cuál es la obra de tus manos? Probablemente algunos la obra de sus manos es su trabajo. Probablemente algunos la obra de sus manos es su dinero. Probablemente algunos la obra de sus manos es su familia. Probablemente algunos la obra de sus manos es su casa. Probablemente algunos la obra de sus manos es su carro. Probablemente algunos la obra de sus manos, bueno, yo no sé. Tú sabrás cuál es la obra de tus manos. Y muchos a esa obra de sus manos se inclinan. ¿Por qué? Porque aparentemente es lo más importante en sus vidas. Por eso el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si Jehová es tu Dios, harás tú la voluntad de Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esa es la señal que Dios es tu Dios. No solamente porque lo dices, sino porque lo practicas en todas las áreas de tu vida. Esa es la manifestación de que Dios es tu Dios. La segunda parte de este salmo dice, tu buen espíritu me guíe, dice, ¿a dónde? A tierra de rectitud, es decir, a hacer todo aquello que es correcto. Señor, ayúdame a hacer lo que yo sé es correcto hacer. Los discípulos vieron a Jesús ir a la barca y le siguieron a Jesús en la barca. Y la cosa se pone buena. Y la cosa se pone buena. Otros evangelios lo narran de una manera más amplia, pero Mateo lo hace de una manera breve cuando dice en el versículo 24, y he aquí, dice, que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Mira, la semana pasada, allá en el norte de la Florida, entrando por Tampa, en el norte de la Florida, hubo un huracán. ¿Cómo que se llama ese huracán? Idolia, ¿cómo se llama? Idalia, ¿no? Algo así, Idalia. ¿Hay alguna Idalia por acá? Las Idalias son tormentosas. Entró la tormenta y se fue por el norte de la Florida, las Carolinas, en fin. Y vimos escenas en la televisión, pero todos los que recibieron ese impacto estaban en la tierra. Ahora imagínense ustedes estar en el mar con una tormenta así. Dice la palabra que entraron en la barca y se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca.
espacio que tenían los discípulos en ese momento de poner sus pies en esa barca, y esa barca estaba en medio de una tormenta. Y algunas veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos que nuestra vida, siguiendo a Jesús, se levantan tormentas que antes no se levantaban. Eso es para recordarnos que seguir a Jesús, escucha bien esto, no es fácil. Por eso muchos querían seguir a Jesús, pero solo unos cuantos verdaderamente se animaron a seguir a Jesús. ¿A cuántos de ustedes han tenido esa impresión de que antes de que fueran cristianos, parecía que como que toda la cosa estaba bonita, tranquila, azul? Bueno, imagínense ustedes, antes de que fueran cristianos, por lo menos ustedes no tenían que estar pensando en levantarse temprano los domingos, ¿sí o no? Los domingos era ese día de la semana en que ustedes decían, hoy hasta mediodía. Mucho menos estar pensando, bueno, ¿cuánto voy a llevar hoy a la iglesia? ¿Cuánto voy a dar? Mi diezmo. Ay, Dios mío. Mira, el domingo, ¿para cuántos de ustedes se ha constituido en ese día? Uno, en que tienen que levantarse temprano, y dos, tienen que llevar plata a un lugar donde no les van a dar nada que comer. Para empezar, luego de eso, pareciera que como que los problemas se incrementan desde que son cristianos, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido esa sensación? Bueno, pareciera que como que antes estaba mejor. ¿Será que no estoy en el lugar equivocado? Porque mira, aquellos que querían seguir a Jesús y se quedaron en tierra, ellos estaban tranquilos. Pero los que se determinaron a seguir a Jesús en medio de una tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no solamente eso. Dice la palabra que las olas eran tan grandes que cubrían la barca, y aquel a quien habían seguido, se metieron a la barca porque lo estaban siguiendo, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Cuántas veces sentimos que en medio de nuestra tormenta Dios está dormido? Dios, pareciera que Dios estaba o está dormido. Y la situación es difícil. Y la situación se pone complicada. Y no sabemos qué hacer. Porque con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fe, pareciera, yo soy guatemalteco, pero me van a perdonar todos los que son de la tierra del Quetzal, pero hay un dicho que dice, pareciera que como que hubiera salido de Guatemala y hubiera caído en Guatepeor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso te estoy diciendo, seguir a Jesús no es fácil. ¿Por qué? Porque el Señor te va a probar. Y a nadie le gusta que lo prueben. Pero si estás determinado y determinada a seguir a Jesús, ten algo por seguro, que Él te va a probar qué tanto tú crees en Él. ¿En dónde está tu confianza?
¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿En dónde está tu corazón? Déjame decirte, aleluya, alaba al Señor. Y voy a hacerte la pregunta nuevamente, porque en guerra avisada no muere soldado. Te pregunto, aún a pesar de saber eso, ¿quieres seguir a Jesús? Amén. Dice la palabra que cuando las olas crecían, cubrían la barca. Dice aquí la palabra en el versículo 24 que estamos leyendo. Pero él, hablando de Jesús, dormía. Ahora déjame decirte una cosa. Desde el momento que Jesús puso su pie en esa barca, él sabía, uno, que se iba a dormir. En otros evangelios, en el pasaje paralelo dice que porque él estaba muy cansado. Él sabía que se iba a dormir, él iba a dormir. Él sabía también que se iba a levantar una tormenta. Porque déjame decirte algo, a Jesús nada lo agarra por sorpresa. Jesús sabe lo que viene en tu vida. Déjame decirte, Jesús sabe lo que viene en tu vida. Pero déjame decirte algo todavía más fuerte. Lo que venga en tu vida y pareciera que el Señor no estuviera haciendo nada porque estuviese dormido, déjame decirte una cosa, si Él va en la barca, tú no te hundirás. Si el Dios Todopoderoso va en la barca de tu vida, no importa lo que pase, jamás tú te hundirás, porque Él está allí. Por eso, hermano y mi hermana, yo te pregunto, ¿quieres seguir a Jesús? Y la mejor respuesta que tú y yo podemos dar es amén. ¿Por qué? Porque una vez estemos siguiendo a Jesús, déjame decirte, Jesús jamás va a embarrancarse, jamás se morirá, jamás se hundirá, jamás, hermano y mi hermana, ningún daño tocará a Jesús. Y si tú lo estás siguiendo a Él, lo mismo será contigo. Pero hay que creer, hay que tener fe, porque Él nos está probando. Miren lo que Pablo dice acá en 2 Corintios capítulo 5 verso 7. Y esa es la vida del cristiano, porque andamos por fe y no por vista. Tú y yo no dependemos de la obra de nuestras manos, eso es vista. Tú y yo no dependemos de la obra de nuestras manos. Tú y yo no dependemos de lo que tú y yo seamos capaces de hacer o hayamos logrado. No dependemos de eso. No. Dependemos de algo mejor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en aquel que en este momento pareciera que estuviera dormido, pero sabemos que ese Dios Todopoderoso en medio de su sueño, en el caso de Jesús, en su momento se levantará y en Él confiamos. Porque no vivimos por vista, ni caminamos por vista, sino por fe. Recordando lo que Hebreos decía, recuerdan ustedes en el capítulo 11 de Hebreos, cuando dice: porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo estamos seguros y confiados en el Señor, aunque la tormenta se levante. Porque se levanta. Y Jesús, desde el momento que pone sus pies en esa barca, Él sabía que se iba a dormir. Él sabía que se iba a levantar, pero también que Él sabía lo que en el corazón de sus discípulos iba a pasar. Por eso, mira lo que dice acá en el versículo 25 en adelante. Dice: y vinieron sus discípulos, aquellos que lo seguían. Pásame un agua, yo no sé si hay un agua. Amén. Ahí están. Ahí está. Y esta es la de Otoniel. Amén. Ahí los sugieres, si me pudieran una agüita, se los agradecería inmensamente. Dice: y vinieron sus discípulos
y le despertaron, diciendo, mira, ¿qué dijeron ellos? Señor, sálvanos que perecemos. Gracias. ¿Qué dijeron? Señor, sálvanos que perecemos. Mira, por eso vale la pena seguir a Jesús. Porque cuando tú lo estás siguiendo, tú puedes llegar a Él y decirle, Señor, sálvame que perezco. Ahora, si estás siguiendo la obra de tus manos, tú le vas a poder decir a tu jefe, jefe, sálveme porque perezco. ¿Sabes qué te va a decir el jefe? Perece. O le vas a decir a tu cliente, cliente, sálveme porque perezco. ¿Sabes qué te va a decir el cliente? Perece. Y ahí todos vamos a hacer apellido Pérez. ¿Por qué? Porque nos van a decir, perecerás. Todos tenemos familiares ahí de Haroldo, amén, y Jenny. Perecerás. ¿A quién estás siguiendo? Déjame decirte una cosa. Si estás siguiendo la obra de tus manos, perecerás. Pero si estás siguiendo a Jesús, déjame decirte, Él jamás te dejará. Él no te dejará, ni te desamparará, porque Él es fiel. Él es fiel. Y los discípulos vinieron a Él y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Hermano, hermana, busca a Dios en los momentos difíciles de tu vida. Busca a Dios en los momentos en donde sientes que tu barca se hunde. Busca a Dios. Él no te defraudará. Él no te dejará. Él te ama. Él te ama. Y dice la palabra, siguiendo en el versículo 26, se les dijo, ¿por qué teméis, hombres y mujeres de poca fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Los tuve que regañar. ¿Saben por qué? Porque los quería ver crecer. Él los quería ver crecer de tal manera que en medio de la tormenta ellos únicamente vieran a Jesús, aunque estuviera dormido, y pudieran confiar que todo estaría bien. Porque si Jesús va en tu barca, déjame decirte sin temor a equivocarme, llegarás a la otra orilla. Tú llegarás, hermano y mi hermana. Tú llegarás si tu corazón está puesto en el Señor. Y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar. Y dice la palabra, y se hizo grande bonanza. En otro evangelio dice, y el viento y las olas, ¿qué? Le obedecieron. La creación, hermana y mi hermana, se sujeta a la voz de Dios. Ahora déjame decirte algo más tremendo todavía. Los buenos y malos de esta tierra se tienen que someter a la voluntad de Dios. Ahora, déjame decirte algo todavía más grande. El mismo Satanás y los demonios tienen que someterse a la voluntad de Dios, porque Dios es Dios de todos y de todo. Él es nuestro Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 143, porque tú eres mi Dios.
Y después que vieron eso, imagínense usted cosa más tremenda. Y cada uno de ustedes no me dejará mentir, que cuando han estado en situaciones difíciles, Dios mueve su mano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y después todo queda tranquilo. Mira, si no fuese así, ni tú ni yo estuviéramos acá. Ni tú ni yo estuviéramos acá. Porque Él ha hecho la obra. El enemigo muchas veces lo que hace es tratar de engañarnos y que nuestra mente no recuerde lo que ya el Señor ha hecho. El enemigo trata de decirnos, mira, olvídate, el Señor no te rescatará, Él no te ayudará, Él nada. No, Él lo hizo y Él lo ha hecho. Y después de verlo, los discípulos, mira, dice en el versículo 27, y los hombres, yo no sé por qué Mateo ahí ya no dijo más y los discípulos, pero eran sus discípulos. Y los hombres, dice, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es Jesús? Los mismos discípulos, los que estaban en el arca, en la barca con Él, en un momento tuvieron que reconocer que hasta ese momento no conocían a Jesús en toda su expresión. Tú y yo vamos a conocer a Jesús en medio de la tormenta. Por eso, hermano y mi hermana, creamos y confiemos en Él. Depositemos toda nuestra confianza en Él. Mira lo que dice Jeremías 33:3, y yo creo que muchos conocemos ese versículo. Algunos le dicen que es el número del celular de Dios, y está bueno, porque es así: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes. En una versión del 60 dice y ocultas, aquí es más claro y dice inaccesibles, que tú no conoces. Dios quiere mostrarte su gloria. Dios quiere que tú verdaderamente, tú y yo verdaderamente le conozcamos. Clama a mí. Y estos discípulos clamaron a Él. ¿Y sabes qué? Él respondió. Y que Él enseñó, les enseñó cosas grandes e inaccesibles que ellos no conocían. Y en este caso fue que el viento y el mar le obedecieron. Cualquiera que sea tu problema, tu circunstancia, déjame decirte algo: si estás siguiendo a Jesús, esa circunstancia, ese problema, esa situación tiene, y voy a usar otra vez esa palabra, tiene, y la voy a usar otra vez, por tercera vez, tiene que someterse a Dios. ¿Qué corresponde ahora? Que tú te sometas a Dios, que tú te subas a la barca con Jesús, y que lo que venga, tú puedas ver la gloria de Dios moviéndose en tu vida. Deja que el Señor se mueva en tu vida.